El día de hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el químico farmacobiólogo Diego Arroyo. Este profesional va a responder todas las preguntas que dejaron en la primer entrevista. Para quienes todavía no han visto esa primera entrevista, se las voy a dejar acá arriba. No se la pueden perder. Por favor, vayan y véanla y luego regresen a este video. Esta entrevista está súper completa. Por favor, mírenla hasta el final. Ha sido una de las más esperadas de toda la comunidad de Mi Futuro Es. Así que, adelante. Y me da muchísimo gusto volverlo a tener aquí en el canal, a una persona tan preparada que nos pueda orientar aún más en esta carrera. Bienvenido y muchas gracias por aceptar de nuevo. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por tanta flor que me echa, ¿eh? Muchas gracias y espero que esto pues ayude un poquito para los que van a empezar apenas la carrera o están en ese proceso de seleccionar cuál va a ser su ámbito profesional, pues sea lo mejor, ¿no? Esa es la idea. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas que hicieron. Las personas desean conocer un poco más de usted, así que las primeras preguntas serán sobre ese tema. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron tus calificaciones en preparatoria y durante la carrera? Si nos pudieras comentar un poquito de eso. Uy, claro, claro, bueno, en prepa no puedo decir que fui un alumno de puro 10, te estaría mintiendo, ¿no? Pero ya en lo que respecta al área 2 que a mí me tocó escoger para poderme dedicar al área de la salud, bueno, yo estoy en una prepa con el modelo de la UNAM, una preparatoria de la UNAM, entonces me enfoqué a área 2 y bueno, salí con promedio como de 9.3, 9.4, bastante bueno. En la carrera, donde yo estudié en la UAM Xochimilco, es un poquito complicado tal vez decir un promedio porque a nosotros nos califican con letras, nos califican con MB, con B y con S. Entonces es un poquito difícil a veces tener un promedio numérico, pero obviamente hay una pequeña tablita de conversión que depende de muchos factores, o bueno, un promedio más o menos como de 8 8 9 más o, aproximadamente, por eso de que le digo de las tablitas, y es, depende del trimestre, cuántos puntos, cuánto tenga de créditos cada módulo, varía un poquito la calificación en eso, más aparte talleres, entonces más o menos 8 8 9 saqué en la carrera. Ok, bueno, pues muy buen promedio. Nada mal. La gran mayoría de las personas que ve estas entrevistas no está suscrita al canal. Por favor, tómate 5 segundos, suscríbete y ayúdanos a cambiar esa estadística. ¿Listo? Muchas gracias. Y bueno, ahora nos gustaría preguntarte, en tu caso, ¿cómo te especializaste o cómo conseguiste llegar al campo laboral de la clínica orientada a la biología molecular, a la nanotecnología, a la genética? Bueno, pues básicamente desde que yo inicié la carrera, me quise enfocarme al área de investigación, quise enfocarme al área de investigación. Entonces estuve probando en diferentes áreas, ¿no? Estuve con biocatálisis, biotecnología, toda esta parte. Y en un momento me surgió la oportunidad, una invitación de un colega para irme a trabajar esta parte de nanotecnología y bueno, fue definitivamente donde ya me atrapó esta parte de la ciencia. Y por la parte de biología molecular, ahí sí yo la escogí, en la universidad tenemos esa optativa de tecnologías de diagnóstico en biología molecular y tratamientos, pues esa ya fue más mi decisión. Y bueno, eso ha sido un poquito el tratarla de empatar con la nanotecnología, ver dónde lo podemos unir, dónde se puede hacer esta fusión de tal vez dos cosas bastante diferentes, que es la genética y otra cosa que es toda esta parte de nanopartículas. Pero bueno, hemos tratado de ir a hacer con mis tutores la pequeña fusión para trabajar biología molecular enfocada a la nanotecnología, ¿no? Para desarrollo, ahorita que voy a empezar la maestría en desarrollo de nanoantibióticos. Entonces, un trabajo conjunto y tratarle de buscar y buscar y buscar cómo se puede armar
esta parte a lo mejor no siempre es tan sencilla, no siempre es tan fácil, uno se quiere dedicar a una cosa, pero luego no hay, entonces siempre hay que estarle buscando cómo poderla orientar hacia lo que cada uno quiere dedicarse, ¿no? Entonces, Ok, perfecto. Muy bien, es algo, unas materias muy interesantes, un campo muy, muy interesante el que nos comenta. Ahora, en la primera entrevista comentaba usted que no le gustó tanto la química analítica. ¿Por qué? Preguntan por qué. bueno, eso ya es, insisto, eso ya es mucho de gustos, ¿no? Pues ¿quién más quisiera que toda la carrera nos gustaran todas las materias, ¿no? Eso sería como que lo ideal. Uno cuando elige carrera, pues busca lo que más le gusta, pero siempre hay pequeños detallitos. A mí la química analítica no se me hace complicada, no es mi materia definitivamente, pero se me hace siento yo a veces que le enfocan mucho a la industria farmacéutica, mucho esta parte de controles de calidad. Entonces eso, como a mí no me interesa trabajar en la industria, me interesa el área de investigación, a veces se me hace un poquito tediosa, por llamarlo de esa forma, ¿no? Pero obviamente en investigación también necesitamos ser unos muy buenos químicos analíticos para poder, eh, por decir en mi caso, las nanopartículas, para poder analizarlas, caracterizarlas, si funcionan, si no funcionan, de qué están hechas, cómo son, cuánto pesan, cuánto miden, a qué saben, a qué huelen, todo, ¿no? Entonces necesitamos ser muy buenos también en eso, pero esa parte siento a veces que está muy enfocada al área de la industria y por eso no me es tanto de mi agrado. Pero es indispensable para cualquier químico, en definitiva. No, perfecto. Ahí podemos ver ya también cuestión de preferencias, ¿no? Eh, Sí, claro. que es muy, muy válido, o sea, no nos tiene que gustar todo, sin embargo, también es un campo muy, muy interesante. Sí, claro. Ahora, ya comentó acerca de lo que no te gustó. Ahora, ¿cuál fue tu materia favorita? Uy, ahí sí me la pone difícil. Pues me gustó definitivamente la química orgánica, todo lo que tiene que ver con química orgánica, química heterocíclica, obviamente la parte de biología molecular, toda esta parte de microbiología, y pues creo que tal vez de la que más me haya gustado de esas fue la parte de farmacología. Nosotros como QFBS estudiamos farmacología también. Entonces, yo creo que esa fue de la parte que más me gustó. Fue la que me impulsó más a orientarme a la investigación biomédica básica, la investigación clínica, definitivamente esa parte. Definitivamente. Excelente, excelente, excelente. Es una materia, según tengo entendido, la farmacología difícil, ¿no? No tanto, no tanto. Sí es un poquito de memoria, necesitamos tener muy buena memoria, en definitiva. Pero bueno, yo es lo que siempre he pensado. Si logramos entender cuál es el fundamento de la farmacología, más allá de cómo se comporta cada medicamento, cómo se comporta cada cosa, si logramos entender el fundamento, lo que nosotros llamamos físico-químico de las moléculas, tenemos una muy buena base en química orgánica y en física básica, va a ser increíblemente más sencillo. Aunque no lo sepamos de memoria, lo podemos deducir de una forma muchísimo más simple, porque eso también es mucho de lógica, de deducción. Entonces, no es tan difícil, pero sí hay que tener unas bases muy firmes para poderlo entender, muy firmes. Muy bien, excelente. Eh, nos preguntaban también, ¿en esta carrera se realizan viajes o salidas? Y si Sí, sí, ¿con qué claro, por frecuencia? supuesto. Pues depende al área a la que nos dediquemos. Más que nada, si nos dedicamos al área, insisto, de investigación, podemos salir de viaje 2, 3 veces al año por congresos. Si somos titulares más de un laboratorio, pues con mayor frecuencia, ¿no? Y podemos salir a todas partes del mundo. He tenido maestros, colegas, amigos que han ido a Estados Unidos, Europa, Sudamérica, inclusive Asia, a presentar sus proyectos, ¿no? Inclusive aquí en el mismo México, eh,
pues nos mandan a muchos estados, a congresos, entonces es una parte pues muy noble en ese sentido de nuestra carrera. Si logramos posicionarnos bien, pues son todos los gastos pagados, ¿no? Por la empresa, por el instituto, y obviamente también en el área de la industria, si llegamos a ser gerentes, jefes del departamento de control de calidad, más que nada, que es a lo que nos dedicamos nosotros, también nos podemos ir a otros países. Tuve la experiencia de un maestro que se fue, imagínense, le pagaron como por 10 años la estancia en Estados Unidos, me refiero a comida, casa, coche, todo, más aparte su sueldo, con toda su familia, ¿no? Era un buenazo ese señor, es un buenazo. Entonces, tenemos esa gran facilidad para nosotros, ya sea en la industria o en la investigación. En la parte clínica es un poquito más complicado para los químicos que se quieren dedicar netamente a la química clínica, un poquito más complicado, no imposible, pero también hay oportunidades de salir de viaje, también. Perfecto, perfecto. Bueno, pues un gran panorama que nos platica en cuanto a eso. Muchas personas tenían esa duda. Ahora me voy a permitir leer algo que pusieron. Dice, hola, me agradó la entrevista. Yo tengo una pregunta para el químico y es, ¿cuánto tiempo tardó en prepararse después de salir de la carrera para conseguir su primer trabajo y cuánto fue su primer sueldo? Bueno, esa es una pregunta un tanto compleja porque eh, yo como tal, yo como tal no he entrado a ninguna parte a trabajar. ¿Por qué? En mi área de especialización, yo puedo entrar a trabajar en un laboratorio clínico, como cualquiera donde toman muestras de sangre y analizarlas, ¿no? Yo puedo hacer eso, pero en mi caso, para mi currículum, para ser investigador, nosotros aquí en México tenemos algo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Necesitamos cumplir una gran cantidad de requisitos entre publicaciones, proyectos, presentaciones en congresos, tomar cursos, simposios, conferencias, seminarios. A nosotros nos piden todo eso. Entonces, obviamente también nos piden posgrados como maestría, doctorado, postdoctorados, ¿no? Entonces, ahorita estoy enfocado mucho esa parte, muchísimo esa parte. Aquí el CONACYT da becas para estudiantes de maestría y doctorado, nada despreciables. Entonces, con eso uno puede sobrevivir bastante bien. Y bueno, nosotros también tenemos la facilidad, que es a lo que me dedico yo en este momento, pues a dar clases, a dar cursos, eh, pequeñas charlas, ¿no? Con eso también va a ser parte de nuestro día a día y con eso también podemos sacar una muy buena tajada, ¿no? Igual tengo una amiga, ¿no? Que desde unos 2, 3 trimestres antes de acabar la carrera, ella se quiere enfocar a la parte de la industria y está trabajando, ¿no? Y ya le están pagando como becaria y lo más seguro es que se quede con el puesto. El punto es hacer carrera, como se lo comentaba en el video pasado, hacer los contactos suficientes en el área a la que nos queremos dedicar para que no nos cueste tanto trabajo. Todo esto es de conectes en todo el mundo. Entonces, por decir yo que me quiero dedicar al área de investigación, pues desde la mitad de la carrera ya estaba hablando con mis profesores para poderme meter en los laboratorios, poder estar ahí, poder conocer más gente, yendo a congresos, simposios, para agrandar este círculo, ¿no? Entonces depende mucho a qué nos queramos enfocar, ¿no? Y a cuál área. Entonces puede ser más simple o más complejo. También depende de cada uno, ¿no? Por decir, yo en esta parte de hacer estas relaciones personales, esta comunidad, tuve la fortuna de estar en un laboratorio de una nominada al premio Nobel, que fue la doctora Tessie, ¿no? Ahí en el Instituto de Neurología, trabajé ahí en su laboratorio un tiempo. Entonces, pues eso influye mucho, ¿no? También el decir dónde está, buscar los mejores lugares. Obviamente, a mí me interesa la parte
de química clínica, toda esta parte de farmacología, como se lo comenté, pues busco esta parte, laboratorios donde se dediquen a eso, ¿no? Tal vez hay personas que se quieran dedicar, por decir, también los QFB nos podemos dedicar a desarrollo de materiales biodegradables, que está tanto de moda, no plásticos. Igual ahí en la UAM tenemos un laboratorio dedicado a biomateriales, ¿no? Entonces, desde que nos definimos al área, empezar a buscar ese tipo de personas, ese tipo de lugares para, desde antes de salir de la carrera, ya tener todos los requisitos y ya tener un lugar donde trabajar o donde seguir preparándose. Eso es muy importante. Muy bien, excelente. Yo me imagino que ya abrió mucho más el panorama para las personas que desean estudiarlo y dices, bueno, pues cuánto voy a ganar o cuánto, pues ya dependerá mucho de a qué área, como lo comenta, a qué área te vas a enfocar. En este caso, la investigación pues es algo más complicado, más complejo, y hay que dedicarle más tiempo, por lo tanto, ¿no? Sí, Muy claro, es un bien. poquito más de tiempo. Y bueno, como nota curiosa, aquí en México la carrera de química en la industria privada es la mejor pagada por sueldos día libres por encima de los 60,000 pesos, ¿no? Como controles de calidad, es una muy nada despreciable suma. Igual en investigación, si tenemos las becas, si podemos tomar las becas, los incentivos, si nos esforzamos en trabajar, pues hay gente que gana más de 150,000 pesos libres en investigación, ¿no? De todas las becas, de que dan docencia, su trabajo, y que van a conferencias, van a simposios, por muchas cosas nos podemos conectar y podemos ganar muchísimo dinero, no nosotros como Muy bien. químicos. Excelente, excelente. Ahora, una situación de muchas personas que han preguntado. Dice, estoy interesada en estudiar la carrera, pero se me dificulta la física y la verdad me cuesta trabajo resolver problemas matemáticos y físicos, pero me encanta la química, los experimentos, los fármacos y sobre todo la idea de poder crear curas para enfermedades. ¿Podría decirme qué porcentaje de habilidad físico-matemática necesito para poder estudiar la carrera? ¿Cree que sea apta para la carrera? Yo creo que todos somos aptos para estudiar lo que queramos, siempre y cuando tengamos esa decisión y ese interés, pues vamos a ser aptos para estudiar cualquier cosa. Necesitamos una habilidad físico-matemática del 100%, eso es algo indispensable en ciencias duras, ¿no? Si nos dedicáramos a sociales, a lo mejor baja ese requerimiento un poquito, más que nada en física, no tanto en matemáticas, en física, pero nosotros como científicos tenemos todo que demostrar, pues necesitamos dominar perfectamente las matemáticas y como químicos también para entender la química inclusive, pues necesitamos tener un dominio de la física muy bueno también. De hecho, yo en los cursos que doy, dedico 1 o 2 sesiones exclusivamente a físico-química, a entender el fundamento físico de cómo pasan las reacciones, cómo sucede este maravilloso y mágico mundo de la química. Entonces es totalmente indispensable, pero siempre que se quiera, todo se puede. Excelente, muy bien. Muchas gracias, químico farmacobiólogo, porque sí, sí, ya resuelve muchas preguntas de personas que se dicen eso, ¿no? O sea, no, es que no soy tan bueno en matemáticas, podría hacerlo, y bueno, excelente. Ahora, para estudiar QFB, ¿qué institución es mejor? ¿UNAM o UAM? Híjole, no es porque ya... esa pregunta es mañosa. Pues no es porque yo haya estudiado ahí, pero pues definitivamente la UAM, de hecho hace unos meses se publicó que era la mejor de México en muchos rankings internacionales. De hecho estuvo la noticia creo que una semana en el Universal, el Heraldo, en muchas revistas de prestigio, en el Reforma también salió la noticia, ¿no? De que rankings estadounidenses y canadienses, pues nos daban el lugar de la mejor universidad de México, ¿no? También depende mucho al área que nos queramos dedicar, porque en la UAM, en la Autónoma Metropolitana, nos enfocan muchísimo al área de investigación y a la parte de la industria química, de la industria farmacéutica. Estamos
muy orientados hacia, obviamente vemos la parte clínica, la química clínica, por supuesto, es parte de nuestra formación, pero nos orientan más en ese sentido. En la UNAM los orientan muchísimo más, más como QFBs, los preparan más como químicos clínicos, no tanto como QFBs. Pero ahí sí ya depende también los gustos de los modelos de estudio. La UAM tiene un sistema modular que es un tanto complejo muchas veces, pesado también porque es 3 meses sobre un solo tema, sobre solo una materia, sí tiende a ser un poquito más pesado que el UNAM, que es este sistema normal, tradicional, pero depende mucho también dónde nos sintamos a gusto nosotros, ¿no? Si a mí se podrá ser la quinta maravilla, la UNAM o la UAM o la universidad que quiera, pero si no nos gustan las instalaciones, no nos gustan los profesores, pues jamás vamos a poder sacarle todo el provecho. Si no nos gusta el plan de estudios o no queríamos estar ahí, pues jamás se va a poder, ¿no? Entonces, yo diría también que la mejor universidad para estudiar es la que nosotros queremos estudiar. Obviamente, una decisión informada, revisando planes de estudio, comparándolos, no es de un solo día que diga, ah, esto es mejor, ¿por qué? Pues porque el ranking lo dice, ¿no? Hay que ver a qué nos queremos dedicar. Tal vez si empezamos, estamos en la prepa, todavía no tenemos tan definida esta parte de a qué nos queremos dedicar específicamente, pero sí una idea general debemos de tener para poder elegir también la mejor universidad. También muchas veces por comodidad, cercanía, pues hay muchos que vienen de estados de la República. También hay que ver eso, si se puede, si no se puede. No en todas partes hay facultades de la UNAM. La UAM solamente está aquí en la ciudad. Entonces hay que ver mucho también eso. Hay muy buenas opciones de estudio en los estados, en otros países. Entonces, la mejor universidad podría ser en la que nosotros queremos estar y la que se adapta más a nuestros deseos ya en una vida profesional. Esa sería la mejor universidad, definitivamente. Excelente, excelente. Despeja muchas dudas también en cuanto a eso. Acabas de dar puntos específicos de por qué seguramente podría ser mejor la UAM que la UNAM. Claro que puede ser eso una guerra, ¿va? Porque mucha gente, no, es que la UNAM y no, es que la UAM, pero la realidad es que ahorita sí, la UAM está catalogada como una de las mejores universidades de México y de Latinoamérica. Precisamente ayer yo estaba checando para prepararme en esta segunda entrevista y me puse a buscar y precisamente encontré esa información que la UAM sí está muy, muy, muy por encima de cualquier otra universidad en México y en Latinoamérica. Sí, sí. Sí, Ahora, pequeño orgullo pantera. sí, 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 sí. Eh, Seguramente muchas personas que nos vean nos podrán comentar, no, es que la UNAM, pero no, no, o sea, también como lo comenta, es muy específico a la universidad que tú deseas estudiar. Usted ya salió de esa universidad. Usted nos puede comentar exactamente que van más enfocados precisamente al campo de investigación en la UAM. Entonces, las personas que lo vean pueden orientarse mucho mejor. Sí, claro. Esa es la idea. Muy bien. Ahora, ¿qué tan difícil es experimentar con animales? Uy, todos los defensores de animales ahorita se nos van a echar encima. Híjole, pues es algo, si nos queremos a dedicar a investigación médica, es algo inevitable, es algo totalmente inevitable, pero nosotros tenemos comités de bioética, esta parte de protección de animales, obviamente entra, nos rige mucho, estamos demasiado supervisados por todos estos organismos, entonces el manejo de animales ya no es tan pesado. No, no, ya no está empezado porque nos podemos seguir con todos estos reglamentos que existen y nos lo hace un poquito más ligero, ¿no? No puedo decir que nos lo hace muy simple, pero un poquito más ligero. Eh, Depende también de la sensibilidad que tenga cada uno de nosotros. También eso es algo muy importante.
A mí me tocó ver compañeras, más que compañeros, compañeras, que, híjole, pues rompían en llanto, ¿no? Rompían en llanto al ver a los ratones o las ratas, es con lo que más investigamos, pues, rompían totalmente en llanto, también hombres, ¿eh? Que los ven y no es que no lo puedo inyectar, no le puedo sacrificarlo. Entre esos me incluyo yo jamás he sacrificado un ratón, siempre busco a alguien que tenga un poquito esa templanza para poderlo hacer. Chiquita, grande, una vida es una vida en este caso en pro de la ciencia, es una vida que fue desde el principio, desde antes de ser concebida, esa vida, de, ya sea de rata, ratón, cerdo, perro, gato, lo que sea que se vaya a utilizar en la investigación, que desde antes de ser concebida ya fue perfectamente planeada, perfectamente estudiada, perfectamente caracterizada y hasta programada genéticamente para los requerimientos, ¿no? Nosotros tenemos ratones que se llaman ratones transgénicos, pues sí, para estudios de Huntington, de Parkinson, de diabetes, que los modificamos genéticamente para que cuando nazcan presenten ciertas características que a nosotros nos ayuden a la investigación, ¿no? No es tan al azar, ¿no? Como muchos piensan, ¿eh? De que agarramos ratas de la calle, no son ratas o ratones perfectamente cuidados, con alimentaciones estrictas, totalmente estériles, eh, increíble, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar al bioterio de la UAM, que, híjole, no se imagina el control que tienen para los animales, para evitar que se estresen, para evitar que sufran de más, ¿no? Obviamente, igual se hacen modelos para dolor, ¿no? Para estudiar el dolor, cómo contrarrestar el dolor. Híjole, son modelos increíblemente complejos que los puedan aceptar, porque estamos produciendo un mal a los animales, ¿no? Para estudio, para lo que sea, pero nosotros necesitamos sustentar perfectamente con muchísima bibliografía, con muchísimos artículos, libros, conferencias, el poder decir, voy a utilizar 10 ratones para causarles tal dolor y ver cómo va a funcionar mi fármaco, ¿no? Entonces eh, en esa parte también muy compleja el diseñar un experimento con animales, ¿no? Es muy compleja. Insisto, esta parte también de cada uno que podemos tener diferentes sensibilidades, ¿no? Hay personas que son un poquito más fuertes en este sentido, que sin mayor problema los sacrifican todo, ¿no? Y hay personas que nada más los ven y, como le digo, ¿no? Tuve compañeros, hombres y mujeres, que nada más de verlos, un mar de llanto, ¿no? Entonces hay que probar cada uno esta parte, probar si podemos enfrentarnos a eso, si no podemos enfrentarnos a eso, si es nuestra área de interés, cómo podemos darle la vuelta. Hay muchos modelos, no solamente animales, podemos hacerlo con células, podemos hacerlo eh, a lo mejor con tejidos, no solamente con células, con tejidos, podemos dedicarnos ya a la parte de investigación clínica, ¿no? Perdón, ensayos clínicos, ¿no? Podemos tratar de buscarle otra forma de dedicarnos a la misma área sin tener que pasar por los animales, pero es algo indispensable, es algo que en algún momento en la carrera todos vamos a tener que hacer, una práctica de esas, y todos necesitamos saberlo, pero sí es mucho de la templanza de cada quien, lo difícil, lo llevadero que puede ser el tratar con estos animalitos de estudio. Excelente, excelente. También, como nos comenta esta parte que también se vive en la carrera, que es importante. Varias personas lo preguntaron, pero pues siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. En este caso, es en pro, como lo comenta, es en pro de la salud, es en pro del bienestar de los seres humanos, y claro que seguramente, si no fuera por eso, que se han llevado desde muchos años antes, no tendríamos los avances que tenemos ahorita, ¿verdad? Sí, Entonces, hay que ver eso. definitivamente. Sí, sí. Muy bien, excelente. Una persona pregunta, ¿también se puede trabajar en el campo de alimentos y cosmética, siendo QFB? Claro, podemos trabajar en el campo de alimentos y cosmética. En el campo de la cosmética son muy solicitados los QFBs.
para desarrollo de cosméticos, para el control de calidad, ¿no? Que ahorita, por decir, están muy de auge estas nuevas formas de control de calidad de medicamentos. No sé si ha visto campañas de muchos maquillajes que dicen sin pruebas en animales, ¿no? Pero te necesitamos seguir haciendo pruebas. Entonces, ese desarrollo de esas nuevas pruebas, muy interesante, lo necesitan los QFBs. En el área de alimentos, sí podemos trabajar, obviamente podemos trabajar, pero si nos queremos dedicar a esa parte, recomendaría más estudiar química en alimentos. Es una carrera totalmente enfocada a la elaboración, control, distribución, un poquito también, eh, todas estas partes de conservación de la comida, ¿no? Es una carrera totalmente enfocada en ese sentido. Sí podemos meter mano como QFBs, pero va a ser increíblemente difícil el poder entrar a la industria alimenticia si hay una carrera enfocada a eso. Excelente. Muchas gracias por su orientación y que es muy sincero en cuanto a eso y súper, súper buena respuesta. Ahora nos comentan, ¿un QFB puede ayudar a investigar a científicos forenses o ayudar a realizar pruebas clínicas en cuerpos? Claro, por supuesto, cualquier QFB está capacitado para hacerlo. Podemos, si no, no vemos tanto en la carrera, hay muchos cursos. Yo hace un par de años tomé precisamente de genética forense en la UNAM, ¿no? Podemos ver toxicología forense, análisis clínicos forenses, toda esta parte. Por supuesto, nos podemos dedicar, es un área increíble y maravillosamente interesante, un poquito a lo mejor peligrosa por el área que tocamos, pero es muy bonita esa área forense, eh, y podemos ayudar a la policía, ¿no? Por decirlo de alguna forma, bueno, el organismo específico y a cada país, para poder desarrollar todas estas investigaciones, ¿no? Para tal vez un homicidio, poderlo ver, o un suicidio, ¿por qué fue? Porque todo esto desde una parte, pues obviamente química, podemos analizar nosotros la sangre, ¿no? Que vemos mucho en los programas de televisión, ¿no? A ver si coincide o no coincide la sangre, todo eso, nosotros eso lo hacemos, si estaba intoxicado, si no estaba intoxicado, porque si estaba intoxicado, ¿con qué se intoxicó o lo intoxicaron? ¿No? Nosotros lo podemos eh, determinar, ¿no? Con nuestra parte de QFBs, y definitivamente es un área increíblemente interesante. Sumamente complejo e interesante como lo comenta, súper bien, muy, muy, muy bien. Ahora, tres preguntas muy parecidas, se las voy a decir a ver cómo podemos contestar. Dice, eh, ¿considera que en el extranjero hay un buen campo laboral? ¿Se puede trabajar fuera del país con la carrera de QFB sin hacer alguna o hacer algún eh, curso en el extranjero? ¿Es fácil encontrar trabajo en el extranjero? Y otra pregunta, ¿se puede estudiar en el extranjero? Ok, empecemos con la más sencilla. ¿Se puede estudiar en el extranjero? Claro que se puede estudiar en el extranjero. Hasta donde tengo entendido, el único país o de los pocos países que tiene la carrera como tal de QFB es México. El resto de los países manejan una carrera que se llama farmacéutica, como tal, solamente la farmacéutica. Nosotros como QFBs podemos irnos a trabajar al extranjero, pero hay que tener mucha atención en qué área. Si queremos al área de investigación, no necesitamos hacer mayor papeleo, tal vez una pequeña revalidación de estudios. En muchos casos ni siquiera eso, ¿no? Nosotros podemos acreditar que tenemos los conocimientos necesarios para realizar investigación. Y muchas veces, si nos vamos al extranjero, pues nos mandan las mismas, los mismos laboratorios o las mismas instituciones al extranjero, ¿no? Aquí en México el CONACYT tiene un programa de becas al extranjero, no necesitamos hacer más que acreditar, eso sí, siempre el nivel de idioma que solicita el país de alojo, ¿no? En la industria farmacéutica igual,
las mismas farmacéuticas nos pueden llevar a otros países a trabajar, como le comentaba de mi profesor. Requisito indispensable también, nivel de idioma. Si nosotros nos queremos ir a trabajar por nuestra cuenta, ¿no? Que tal vez decimos, no, yo ya estudié aquí, me quiero ir, por decir, a Inglaterra, ¿no? Que quiero irme a trabajar al Reino Unido. Tenemos que ver qué requisitos nos piden, porque allá no existe un QFB, allá existe un farmacéutico, existe un químico, biólogo, existe un químico parasitólogo, existen diferentes ramas, no nuestra carrera. Entonces necesitamos ver a qué área nos queremos dedicar allá y ver de cada país cuáles son los requerimientos que necesitamos. Muchas veces solamente es una acreditación una revalidación de estudios mediante un examen, tomar pequeños cursos, un año de preparación, ¿no? Una de mis ideas es irme a Alemania, pues ya ahí piden, ¿no? En el área de investigación, acreditar el idioma y un pequeño curso para acostumbrarnos, adaptarnos a todas las formas de trabajo allá, ¿no? Pero es muy variado y por supuesto que se puede, es una maravillosa opción y una maravillosa idea el irnos al extranjero a trabajar, o aunque sea hacer bueno, nosotros les llamamos estancias, no es un pequeño tiempo de investigación, ir a hacer allá nos cambia mucho la panorámica, nos abre más la mente a nuevas ideas. Igual de la parte de la industria, pues podemos irnos al país que nosotros queramos, en el cual se encuentre la farmacéutica. No sé, ya depende también de la preparación que tengamos. Excelente también, súper buena respuesta que nos da en cuanto a si se puede estudiar, trabajar en el extranjero. Ahora, preguntan, ¿un QFB puede realizar pruebas de ADN? Claro, por supuesto. De hecho, nosotros somos los indicados para hacerla. Nosotros vemos esta parte de genética, más allá de un área de especialización como la que yo tomé, ¿no? Nosotros cuando vemos química clínica, nos enseñan a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Las más conocidas, una prueba de paternidad, ¿no? La más básica es una prueba de biología molecular, genética, que nosotros podemos realizar, por si ahorita que está desgraciadamente tan de moda esta parte del SARS-CoV-2, ¿no? Que todos dicen, es que se determina por una prueba de PCR, ¿no? Los médicos, siempre es lo que se están apoyando mucho ahorita para determinar si están infectados o no. Es una prueba genética, es una prueba en la que se utiliza biología molecular y solamente los QFBs la podemos hacer, ¿no? También los médicos, pero lo ideal es que ese tipo de pruebas las realicen QFBs por el tipo de preparación que llevamos. Súper, súper buena también respuesta, muy, muy concreta, muy buena. Ahora, dice, ¿se puede realizar investigación o trabajar en medicamentos para animales y plantas? Claro, por supuesto, por supuesto. Toda esta parte del área de la salud, ¿no? El área de la salud no solamente, muchas veces erróneamente pensamos que solamente atañe a los humanos, pero no, también el área de la medicina veterinaria es increíblemente importante, no solamente para los animales de compañía, sino también por decir la industria ganadera, la industria de la pescadería, todo eso. Es importante mantener a los criaderos sanos, a los ganados sanos. Entonces, en eso también participan los QFBs en el desarrollo de medicamentos, también en el área para, por decir, insecticidas, biocidas, toda esa parte para cuidar los cultivos. Pues es importantísimo y es algo vital. También participamos. Nosotros tal vez meten un poquito en esta área de las plantas, un poquito más los biólogos, pero lo ideal también es que para este desarrollo de tratamientos como tales, los diseñen los QFBs, los QFBs en ayuda de los agrónomos y los biólogos, ¿no? Igual para medicina veterinaria, en ayuda con, con los veterinarios como tales, con los zootecnistas, como nosotros en el área de los humanos, en ayuda con los médicos, ¿no? No podemos trabajar solos, siempre son áreas multidisciplinarias o interdisciplinarias, ¿vale? Pero sí podemos trabajar en eso. Muy bien, puedo ver por lo que comenta que es una carrera muy completa,
abarca muchísimo. El campo laboral, como ya lo hemos visto en la primera entrevista, es muy vasto, pero sí, qué bueno que nos pueda comentar este tipo de preguntas y nos pueda dar un poco más de información sobre eso. Ahora preguntan, ¿qué bibliografía recomienda para conocer más sobre los temas de materias como química orgánica, inorgánica, farmacología, biología y fisiología? Y aquí, antes de que el químico farmacobiólogo nos dé una respuesta, les quiero comentar que él da cursos y tiene algunas redes sociales que ahorita nos compartirá, muy buenas para que lo vean, para que lo sigan y bueno, también que nos pueda comentar un poquito sobre eso. Bueno, me pueden seguir en mi página de Insta, aparezco como QFB Diego Arroyo. Es esa parte de la creatividad es de todos los científicos. Si lo van a hacer, verán que son así, que son muy creativos, ¿no? Nuestros nombres, todo eso, ¿no? Igual mi canal de YouTube, exactamente igual, QFB Diego Arroyo, ¿no? Ahí subo un poquito de charlas de algunos temas, de cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. Igual ahí doy cursos para entrar a la carrera, ¿no? Un poquito de propedéuticos para entrar a la carrera, de química orgánica, de química básica, de genética, de farmacología, de morfofisiología, porque también nosotros necesitamos saber morfofisiología. Entonces, ahí pueden encontrar la información o me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren ver lo de los cursos, todo eso, proponer temas para los sábados, un sábado cada 15 días doy charlas, procuro en la semana estar recopilando las ideas, entonces también ahí pueden proponer temas para hablar, para discutir, lo que gusten. Y bueno, diría una maestra que tuve, la mejor bibliografía que podemos tener es la que leamos, ¿no? Yo les puedo recomendar el mejor libro que a mi criterio podamos tener, pero pues si jamás abrimos el libro o si se nos hace a nosotros muy tedioso, pues la mejor bibliografía va a ser la peor, ¿no? Por decir un ejemplo muy claro, ¿no? Entre mis compañeros y yo en clases, cuando estudiamos la parte de química orgánica, hay dos libros, el Joule y el Morrison, ¿no? Los dos libros que son clásicos de química orgánica. Y eran discusiones a veces que nos podíamos prolongar durante muy buen rato por cuál era el mejor libro, ¿no? Porque unos decían, no, es que el Joule tiene más imágenes, es más ligero. Nosotros, otros decíamos, ¿no? Pues es que el Morrison tiene datos más precisos, es más texto que imágenes, pero viene todo mejor explicado. Y los otros decían, no, pero es que uno está en inglés, el otro está en español, pero este tiene serie de problemas resueltos, pero este no los tiene. Este incluye tal parte, este no. Entonces, puede variar muchísimo el punto de vista que tengamos de las bibliografías, ¿no? Pero insisto, y me quedo con esa idea de esa maestra que tuve, la mejor es la que abramos. Nosotros como químicos también nos tenemos que hacer la idea que es mucha lectura y no solamente de una fuente, de muchísimas fuentes. En el área de farmacología, ¿no? Más que nada en el área de farmacología, de investigación, de química orgánica, todo esto, nuestro día a día no va a ser leer libros, ¿no? Muy difícilmente vamos a leer libros, tal vez al principio para conocer las bases, cómo funciona, cosas que no van a cambiar, pero ya para un desarrollo profesional nosotros nos la pasamos leyendo artículos, artículos de revistas de prestigio nacional, internacional, y con eso nos vamos alimentando, retroalimentando, para poder ampliar toda esta parte, ¿no? También depende de la revista, la parte que nosotros nos queramos enfocar, cada revista tiene su propio enfoque, todo esto, entonces, lo que puedan leer, lo que puedan ir pescando de programas de documentales, por decir, la serie de Cosmos es muy buena para empezar con todo esto, bueno, me gusta mucho, ¿no? Es una parte muy general, eh, con mucho de estas cosas, ¿no? Podemos empezar a familiarizarnos y el libro que nosotros queramos, que realmente nos pongamos a leer, siempre va a ser el mejor libro que podamos tener. Excelente. Muchas gracias por los aportes y también por comentarnos
sus redes sociales para que lo puedan contactar. Ya ven que es un profesionista muy preparado, ahí podrán preguntar y proponer temas, como lo comenta, para poder ver. Excelente. Nos preguntan, ¿es necesario estudiar un posgrado para tener mejor oportunidad de trabajos? Y si es así, ¿qué tipo de posgrados y doctorados? Híjole, pues sí, definitivamente ya en el mundo actual no es como hace 30 años, que con una licenciatura ya teníamos un campo de trabajo muy amplio. Es necesario un posgrado, definitivamente, pero también hay que ver, es muy importante el cuándo estudiar un posgrado y el para qué estudiar el posgrado. Pues sí, en investigación, sin posgrado no somos nada, ¿no? No podemos desarrollarnos como tal. Entonces, eh, inmediatamente terminando la carrera, si existen las oportunidades económicas, todo, ¿no? También hay que ver esa parte, inmediatamente entrar al posgrado. Si queremos dedicarnos a la parte de la industria, lo peor que podemos hacer es estudiar un posgrado luego, luego, porque vamos a estar sobrecalificados para entrar a la industria. Ya después de unos años, ¿no? Si demostramos ser capaces, buen desempeño, toda esta parte, las mismas farmacéuticas nos proponen hacer los posgrados, obviamente enfocados en esa área. ¿No? Hay una variedad de posgrados increíble, podemos ver posgrados para investigación, posgrados eh, como farmacovigilancia, que es más dedicado a la industria, ¿no? Ciencias farmacéuticas a la investigación, biología molecular, eh, química analítica, hay posgrados en química analítica, postdoctorados en eso. Entonces tenemos que ver el posgrado que más se ajusta a nuestros deseos, ¿no? Y esa parte, también el saber cuándo se puede estudiar, cuándo no. Insisto, esa parte para entrar a la industria luego tiende a ser un poquito difícil si ya llevamos posgrados, ¿no? Una maestría, por ejemplo, porque estamos sobrecalificados. Y al estar sobrecalificados no es otra cosa más que nos tienen que pagar más, algo que puede hacer alguien recién salido de la carrera. Nosotros por tener un posgrado le vamos a cobrar más. Entonces, eso también hay que verlo. E insisto, las mismas empresas, ver nuestro desarrollo, nos los proponen y muchas veces las mismas empresas nos los pagan y en el extranjero, ¿no? Muchas farmacéuticas como Bayer tienen este sistema de los que están trabajando con ellos, pagar las maestrías, los doctorados en el extranjero, ya sea tanto en investigación como la parte de control de calidad de la industria, ellos mismos, ¿no? También es importante ver eso. Excelente, muy, muy buen aporte también que nos comenta. Es cierto y coincido que ya ahorita actualmente una persona sin un posgrado, pues prácticamente hay muchísimos profesionistas, entonces, ¿por quién se van a ir más las empresas? Por quien tenga algo más, ¿no? Eso lo haríamos cualquiera. Nos comentan, es muy difícil conseguir trabajo en el área clínica. No, no es difícil, para nada difícil. ¿Cuál es aquí el truco, por decirlo así? Si nos queremos dedicar a la parte clínica, es totalmente ideal que desde antes de salir de la carrera lo empecemos a desarrollar eso. Porque en muchas escuelas, desde la preparatoria, salen con una carrera técnica, que es como laboratorista técnico, laboratorista clínico técnico. Muchas veces en los laboratorios de análisis clínicos prefieren contratar a un laboratorista técnico que a un QFB por la misma razón. Es más barato pagarle a un técnico que a un profesionista. Entonces, si queremos estudiar QFB y queremos dedicarnos a esta parte de análisis, por decir, en algún hospital, en alguna clínica, en los laboratorios comerciales, entrar desde antes de acabar la carrera para empezarnos a hacer esta experiencia, empezar a hacer toda esta, por decirlo, esta carrera ahí en ese ámbito. Si podemos también estudiar la carrera de laboratorios técnicos, es otro plus que nos podemos agregar a esto, pero sí, sí se puede. También como QFBs eh, lo podemos encontrar no tanto como clínico, sino como responsable sanitario del laboratorio,
¿no? Entonces nosotros tenemos que ver a qué parte de las dos, si a la parte administrativa, QFB, también tenemos una parte administrativa, o a la parte práctica, y cuál sería lo ideal, el mejor momento para entrar, cuál va a ser nuestra competencia, y esa competencia en qué se basa, si en diferencia de sueldos, que es lo que muchas veces importa a las empresas, o en diferencia de conocimientos. Muy bien, excelente. Entonces, es muy importante el irse preparando en esa área clínica desde antes, ¿no? Para ya cuando egreses, pues tengas experiencia y todo lo necesario para ejercer en esa área. Nos comentan, ¿cuáles son las principales diferencias entre biotecnología en el área de medicina y QFB? Híjole, pues es algo muy interesante que los médicos van a decir algo muy feo, pero los médicos, su enfoque biotecnológico, curiosamente, es el que nosotros les damos, ¿no? Es algo muy interesante aquí. La carrera de QFB, lo he mencionado algunas veces, surge de la carrera de medicina, ¿no? No son carreras apartes, surge de la carrera de medicina, pero todo lo que nosotros estudiamos lo dejó de estudiar la carrera de medicina, ¿no? Por algo se creó otra carrera, se da demasiada información. Entonces, en nosotros, en la parte biotecnológica, lo desarrollamos todo, por decir un ejemplo, ¿no? La penicilina, ¿no? Es un fármaco biotecnológico. ¿Por qué? Porque lo sacamos de un organismo vivo, que es el Penicillium bacter. Nosotros lo sacamos de ahí. Eso ya es biotecnológico. Esa parte no la hacen los médicos. Esa parte lo hacemos los químicos. Los médicos recetan la penicilina, pero la que lo hacemos somos nosotros. Entonces, ese enfoque que ellos dan a biotecnología es el que nosotros tenemos. O tal vez un poquito al que dan los ingenieros eh, biomecánicos, ¿no? Un poquito esta parte también de las ingenierías, de los ingenieros químicos, que también se pueden dedicarse al desarrollo de biomateriales. Por decir, cuando estuve en neurología, era una ingeniera química, ¿no? La que estaba con esta idea de las nanopartículas, y ella era la que desarrollaba esta parte biotecnológica, el cómo funciona, cómo podría funcionar la nanopartícula y el diseñarla para que no nos fuera dañino al cuerpo humano, ¿no? Obviamente necesita el enfoque de un QFB, que sabemos cómo se va a comportar en el cuerpo, toda esa parte de farmacología, pero muchas áreas pueden entrar a la parte de biotecnología que ya no tocan tanto los médicos como tal, solamente muy someramente, y en el estudio definitivamente los UFBs vamos a estar más dedicados a eso por los enfoques de la carrera, no por otra cosa, ¿no? De que estudia uno, que estudia el otro, nosotros vamos a, y nuestra idea de biotecnología es la que nosotros le transmitimos a los médicos y los médicos la adoptan. Excelente, muy, muy bien, muy entendido. Pregunta una persona, ¿se puede trabajar en el Instituto Nacional de Pediatría? Claro, por supuesto, de hecho yo ahí voy a hacer mi maestría. Ahí le hice, en la carrera estuve en el Instituto Nacional de Neurología y en la maestría voy a estar en el Instituto Nacional de Pediatría. Por supuesto que se puede entrar a cualquier instituto dedicado a la salud, podemos entrar nosotros. Siempre y cuando esté dedicado a la salud, un QFB tendrá un lugar ahí. Excelente, muy bien. Una pregunta enseguida que seguramente ha podido resolver, pero para que quede un poquito más clara. Dice, ¿qué tan difícil es orientarse al área de la investigación siendo recién egresado? Pues recién egresado, bastante difícil. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque para dedicarnos a la investigación necesitamos ya traer mucha experiencia, ¿no? Insisto, bueno, mi caso, ¿no? Desde la mitad de la carrera, en la UAM tenemos 12 trimestres, desde el sexto trimestre yo empecé a trabajar en los laboratorios, a hacer mi servicio social, a hacer prácticas, lo que sea nada más estar ahí, como decía una maestra, tú nada más estás aquí de metiche, ¿no? Pero eso nos va dando experiencia, que yo ya tengo experiencia de 2 años, ¿no?
dos años que duró la mitad de mi carrera dura 4, 2 años estuve en el área de investigación. Si yo saliendo quisiera dedicarme a eso, sería muy difícil porque tal vez yo ya tendría otra mentalidad, si tomé algunos cursos para nada enfocados, por decir, a farmacovigilancia, ¿no? Yo tomé muchos cursos de farmacovigilancia, pues eso y nada en investigación es exactamente lo mismo, ¿no? Yo desde entonces empecé a ir a simposios, congresos enfocados a productos naturales que me gustan mucho, a nanotecnología, buscando presentar en la reunión anual de neurología, en un congreso que se llevó a cabo en el Hospital de Nutrición. Entonces tenemos que buscar eso desde antes. Si no va a ser, no imposible, nada es imposible mientras se quiera, pero sí un poquito más pesado, el ya saliendo, a ver a qué me voy a dedicar. ¿No? Igual en el área de la industria también desde antes empezarse a dedicar para muchos, ¿no? Que lo que me comentas la pregunta es qué tan difícil es conseguir trabajo, pues desde antes empezarlo a tener, ¿no? Como becario y después nos contraten de fijo. Excelente, muy buena su experiencia misma que habla de que usted le gustaría ser un investigador, entonces podemos ver claramente y nos puede explicar claramente cómo es este proceso. Muy bien. Nos preguntan, ¿es cierto que un trabajo de un QFB es peligroso ya que trabajas con bacterias y virus? Pues claro, puede ser peligroso cuando nosotros no sabemos trabajar las cosas, ¿no? eh, un químico, un QFB, si trabajamos en un laboratorio, por decir, de química orgánica, puede ser mortal el trabajar en un laboratorio de química orgánica, ¿no? Hay muchas sustancias tóxicas, altamente corrosivas. Si no sabemos trabajarlas, pues nos puede costar muchísimo. Tuve la experiencia de una compañera en la carrera, ¿no? Lo primero que nos dicen cuando entramos al laboratorio, cuando estén trabajando con ácidos, jamás agreguen agua. No hay una frase de no le des de beber agua al ácido. ¿Por qué? Porque explota. No, no, muy básica la razón, explota, punto, se acabó. Entonces nosotros, antes de trabajar, preparábamos las soluciones, por decir una clásica de bicarbonato de sodio, por si había algún accidente, bañarnos en bicarbonato de sodio, ¿no? Tuve la experiencia de una compañera, le cayó ácido sulfúrico en la mano, y en lugar de tomar el bicarbonato de sodio, se fue a lavar a la tarja. Se quedó sin uña, ¿no? Y con una quemada en el dedo horrible. Entonces, puede ser muy peligroso si no lo sabemos hacer. Si trabajamos en un laboratorio de microbiología, que es lo que se refiere de bacterias, virus, todo eso, puede ser también muy peligroso, nos podemos contagiar, ¿no? Pero si sabemos cómo trabajar, si tenemos las condiciones correctas para trabajar, tal vez no las ideales, porque, bueno, aquí en México muchas veces no se tiene la oportunidad de comprar los equipos ideales, pero sí los indispensables, no hay por qué correr un riesgo, no tenemos por qué correr un riesgo, ¿no? Si tenemos algo básico, guantes y cubrebocas, ¿no? Que ahorita muchos dicen, no, es el cubrebocas, bueno, nosotros como químicos, me ha tocado estar 12 horas en un laboratorio con un cubrebocas puesto, ¿no? Entonces, es algo que nosotros nos tenemos que hacer a la idea, tenemos que estudiar muy bien los guantes, dependiendo con qué trabajemos, por decir, una bata quirúrgica, ¿no? Para evitar llevar la contaminación en nuestras batas, en nuestra ropa, las cofias, todo eso, tanto para cuidarnos a nosotros, ¿no? Que es lo principal, y para cuidar nuestros experimentos, que muchas veces son carísimos, el conseguir las bacterias, los virus es carísimo. Entonces tenemos también que cuidar esa parte, pero insisto, lo principal es nuestra salud, nuestra integridad, pero siempre que sepamos hacerlo, que lo hayamos estudiado bien, no tenemos por qué correr ningún riesgo. Muy buena experiencia la que nos comenta. Es sumamente interesante el ser químico farmacobiólogo. Entonces, muy bien. Dice otra pregunta. ¿Aprender otros idiomas sirve de algo en la carrera? Yo creo que esta pregunta ya ha sido contestada, pero igual un poco más específicamente para ver qué tal. Ok, obviamente es algo indispensable, totalmente indispensable. Todos nuestros textos, artículos de revista, casi todos nuestros libros están en inglés.
saber inglés es indispensable totalmente, ¿no? Eh, bueno, y ahorita con la ayuda de los traductores, todo esto, nos aligeran mucho la carga, pero jamás va a ser como una traducción humana, ¿no? Esta parte de la sintaxis jamás lo va a poder hacer una máquina, ¿no? Como un humano. Entonces, de entrada el inglés es importantísimo. Como químicos, los mejores textos que podemos encontrar también están en alemán y en francés, ¿no? Hace poco tenía una alumna que le comentaba, ¿no? Que me decía, oye, pásame un libro de el mejor que tengas de biología molecular de genética. Y a lo que le preguntaba, ¿hablas francés? No. ¿Por qué? Porque el mejor libro que tengo de biología molecular está en francés, ¿no? Entonces necesitamos hablar muchos idiomas, o tal vez no hablarlos, entenderlos, ¿no? Poderlos leer, podernos medio comunicar, ¿no? Por decir en mi experiencia, hablo inglés desde el kinder, ¿no? Tuve la fortuna de hablar inglés desde el kinder, desde la secundaria empecé a estudiar francés, y bueno, en la carrera aproveché para estudiar alemán, ¿no? Entonces ya con eso se me facilita mucho, pero luego pues me topo con artículos que están en portugués o que están en italiano. Entonces pues tengo que estudiar, estoy empezando a estudiar portugués e italiano para entender los artículos, ¿no? Ahorita cuento con la fortuna que tengo amigos que los hablan esos idiomas, pero pues no es siempre lo mismo, ¿no? Que, oye, ¿me haces la traducción, por favor? O no se puede, lo que sea, a uno hacerla, ¿no? Entonces, definitivamente esto es vital, totalmente vital, hablar varios idiomas, no solamente uno, varios idiomas, igual al país al que queramos irnos, a hablar el idioma natal, ¿no? Muchas veces piensan que con inglés se soluciona todo, pero pues no, ¿no? Por decir, en Alemania no se habla inglés en los laboratorios, se habla alemán, y dependiendo de qué dialecto de alemán hay que especializarnos, ¿no? En Inglaterra pues habla inglés, en España muchas veces, pues sí, me tocó la experiencia en la UAM, para podernos ir a España a hacer una pequeña estancia, pues nos pedían catalán, ¿no? También hay que estudiar. Y no solamente el inglés, obvio, o sea, el inglés ya era por lógica, ¿no? Que lo piden, pero también pedían catalán. Oye, pero voy a España, sí, pero vas a la parte de Cataluña y hazme como quieras, ¿no? Tienes que hablar el idioma a donde vayas, ¿no? El idioma del país o de la región a la que vayas. Entonces es algo indispensable esto. No, pues súper buena experiencia la que nos comparte de los idiomas que hay que saber. Entonces, además de inglés, que es ya prácticamente un hecho de que todas las personas deberíamos de saber inglés mínimo, podría recomendar francés y alemán también en cuanto a enfocarse a un químico farmacobiólogo. Sí, claro, 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 vamos a encontrar gran cantidad de textos en ambos idiomas. Obviamente van a abundar muchísimo más en inglés, pero luego muy específicos, alemán y francés. Muy, muy, muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué tan importante es la edad en esta carrera si decido empezar a estudiar a los 42 años? Híjole, pues yo digo que la edad no importa, ¿no? ¿No? La edad no importa, pero pues hay que tomar en cuenta, más que la edad, yo digo, las capacidades físicas que las personas podamos tener, ¿no? Por decir, yo tengo la experiencia, ¿no? Dos experiencias. Mi abuela tiene 83 años y ella felizmente puede irse al centro en metro sin ningún problema, ¿no? O sea, no, sin necesitar ayuda. Luego hasta mi abuela le hice de broma a mi mamá, dice que yo te voy cuidando a ti, ¿no? Entonces, y tiene una memoria privilegiada, privilegiada. Al contrario, por decir, de muchas personas más jóvenes, ¿no? De 50 años que me ha tocado conocer, que ya no se acuerdan ni qué desayunaron, no pueden subir las escaleras porque ya les duele todo, ¿no? Eh, entonces hay que ver las capacidades que cada uno vaya teniendo conforme vayan pasando los años, ¿no? Sabemos que entre más grandes es más fácil que nos olvidan las cosas, ¿no? Desgastes normales que vamos teniendo. Entonces hay que ver si nosotros tenemos esa capacidad de retención que nuestra carrera no es de memoria, pero sí de retener muchísimos datos. Es esa capacidad de poder retener muchos datos, no de memoria, pero sí tenerlos en la mente.
Obviamente, por decir el estar sentado, ¿no? Pues 12 horas, como me ha tocado a mí, o el estar parado 8 horas, como también me ha tocado a mí en un laboratorio, ¿no? Si tenemos esa capacidad, esa resistencia física, tal vez toda esta parte de poder ver bien, ¿no? Este, de, si vamos al microscopio, ¿no? O si si no tenemos una vista adecuada, pues los mejores lentes que podamos tener para poder realizar nuestra actividad. Muchas veces también con la edad vamos perdiendo el pulso, ¿no? Que hay unos que no lo tienen, como luego a mí me pasa, ¿no? Que parezco maraquero, pero eso con el tiempo también se va perdiendo, ¿no? Como todo. Entonces hay que ver las capacidades físicas que cada uno tenga, las, también las responsabilidades, ¿no? Entre mayor edad, más responsabilidades. Tenemos tal vez hijos, tal vez nietos, familia, yo qué sé, ¿no? Pero si nos podemos ordenar muy bien, también se puede. Tengo un amigo que apenas va a entrar a la carrera, tiene 30 años, tiene una hija, trabaja, y precisamente ahí lo estoy ayudando para hacer su examen de admisión. Y el chiste es que él se puede organizar de la mejor manera y sin mayor problema, ¿no? También eso tiene que ver mucho, pero la edad no importa. Siempre que nosotros estemos en condiciones de hacerlo, la edad jamás va a importar. Muy bien, bueno, como aquí lo acaban de escuchar, ya sería una cuestión de mucho valorarse, ¿verdad? De ver exactamente cómo andamos en esas cuestiones que nos comenta el químico farmacobiólogo, que son muy importantes a tomar en cuenta. Ya nos quedan dos preguntitas. En lo que menciona de las jornadas de hasta 24 horas en la industria farmacéutica, ¿a qué puesto se refiere? ¿Qué labor desempeña en esas jornadas que son tan largas? Esta pregunta es de la entrevista pasada. Ok, pues básicamente control de calidad, ¿no? O supervisar la manufactura de los medicamentos son jornadas larguísimas. Hay laboratorios que no cierran, que están día y noche tableteando, por decir, Bayer con la aspirina. Es día y noche, no se detiene el proceso de manufactura. Entonces siempre se necesita un químico que lo esté supervisando, un químico que esté haciendo los controles de calidad de cada lote, porque obviamente sale un lote cada 20 minutos, ¿no? Son máquinas enormes, es un lote de 100,000 cajitas, sale cada 20 minutos. Entonces un químico tiene que estar ahí supervisando los lotes, haciendo el control de calidad. Obviamente no es uno, es un equipo, pero pues el equipo se, la tiene que pasar juntos, ¿no? Hay turnos, a mí me ha tocado ver, ¿no? Turnos de 24 por 48, 24 horas trabajando, 48 horas de descanso, que son realmente agotadoras. De hecho, en ese tipo de puestos es de lo que más se solicitan COFEBES, porque obviamente el cuerpo no aguanta mucho, ¿no? Independientemente de la edad de todo eso, pues, no hay muchos que lo aguanten, no es el ritmo de trabajo, entonces siempre podemos encontrar ofertas de trabajo enfocadas a eso. También en la parte de farmacovigilancia, a mí me tocó tener un amigo que estuvo en un hospital en la parte de farmacovigilancia, y pues también le tocaban horas de 24 o hasta más, porque era hacer el inventario y nadie puede salir hasta que no se termine el inventario de la farmacia de un hospital, ¿no? Que estaba en el siglo XXI. Imagínense la cantidad de inventario que necesitaban hacer, ¿no? O sea, él decía es que yo lo recibí el inventario con una pérdida de 3 millones. Y hay que encontrar 3 millones en cajitas. Pues hasta que no los encuentran, ¿no? Entonces pueden ser jornadas muy leves de 12 horas o más de 24, ¿no? Depende cómo esté la situación, depende todo. Pero puede ser un poquito cansado esto también, jornadas muy largas. Obviamente son muy bien pagadas, pero sí nos podemos quedar un día ahí encerrados. Excelente, muchas gracias por comentarnos más acerca de esa pregunta que nos hacían. Y la última, que es una muy buena pregunta, que a mí también me gustaría mucho saber, dice, a la fecha, ¿cuál ha sido su mejor experiencia o experiencias como QFB? Híjole, pues esa pregunta será casi imposible de contestarla. ¿Por qué?
porque afortunadamente también es un poquito de suerte, ¿no? Como en todo, pues no he tenido malas experiencias, ¿no? Donde he estado, donde he tenido la oportunidad de colaborar, de trabajar, siempre he salido muy bien, ¿no? Tal vez no los grandes amigos súper íntimos de toda la vida, pero como decía una maestra, ¿no? Al menos si nos vemos en la calle, nos saludamos y nos preguntamos cómo hemos estado, ¿no? ¿No? De hecho, donde hice el de los primeros servicios que hice en la carrera, una de las maestras, cuando me fui a neurología, me dice, oye, Diego, espero, qué lástima que te vayas, oye, qué mal. Le hablé de frente, también eso tiene que ver mucho, ¿no? Hablar las cosas lo más sincero posible. Doctora, soy esta oportunidad, la voy a tomar, no hay problema. Y ella me decía, ¿no? Ojalá, sin de parecer en esta área de investigación, regreses para la maestría, ¿no? Y justamente lo que son los azares del destino, con la doctora que iba a ser mi titular en la maestría, se jubiló, ¿no? Se jubiló por esos azares del destino y la que queda en su lugar fue esta doctora que me dijo, ojalá regreses en la maestría si requieres regresar a productos naturales, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos fue como de, ¿cómo? Sí se pudo hacer esas luego tretas que nos preparan, ¿no? El destino, la suerte, como le quieran llamar, pues fue algo muy bonito, ¿no? Decir, voy a volver a trabajar con usted, tal vez no en lo que usted se dedica como tal, pero va a seguir siendo mi tutora, ¿no? A fin de cuentas, después de año y medio, vamos a volver a trabajar juntos, ¿no? Entonces fue algo muy interesante y es algo muy bonito el poder desarrollar ese tipo de relaciones, ¿no? Porque me ha tocado ver personas que dicen, voy a trabajar con fulano, voy a trabajar con sultano, ¿no? Que no, pues, nunca he trabajado con él, pero cuando me dio clases nos peleamos, nos agarramos del chongo, ¿no? Porque no me parecía, no muchas veces hasta los insultos llegan, ¿no? Alzarse la voz, y ahora me va a tener que tocar trabajar con él. Entonces, hay que pensar mucho cómo vamos dando estas relaciones y eso, ¿no? Va a definir mucho cómo va a ser nuestra experiencia, ¿no? Este, es muy trillada la frase, ¿no? De que hay que sembrar lo que queremos cosechar, ¿no? Hay que sembrar lo que queremos cosechar, como mi mamá siempre dice, ¿no? Nunca sabemos de quién vamos a necesitar también, entonces el tratarnos, el procurarnos de llevar lo mejor posible con todos, aunque me cae medio mal, pero una sonrisa, ¿no? Tratando de invitarle el desayuno, café, pero buenos días, ¿cómo está? Y se acabó, no lleva una relación cordial. Creo que eso siempre nos va a dar buenas experiencias en todo en lo que nos desarrollemos, ¿no? Excelente, muy bien, pues sumamente interesante todo lo que nos comentas, todo lo que nos comparte. Estoy personalmente muy agradecido y todas las demás personas también me lo han manifestado, no solamente mis alumnos, sino las personas en el canal, que conocer su experiencia ha sido muy bueno, los ha orientado bastante a estudiar esta carrera que es muy interesante. Entonces, pues no tengo nada más que agradecer a usted, Diego, que es una persona muy preparada y que seguramente seguirá cosechando muchos más éxitos. Así que, sin más, quedamos hasta aquí con esta entrevista y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a usted también y otras gracias por tantas flores. Esto es un camino largo, jamás nos dejamos de preparar, pero muchísimas gracias por todo y espero que, aunque es un poquito, les ayude a todos los futuros profesionistas que vean esto. Muchas gracias. Si conoces alguna persona que le gustaría estudiar esta carrera, algún amigo, amiga, primo o prima, o cualquier persona, compártele este video para que pueda conocer esta información. Coméntanos qué fue lo que más te gustó, escríbenos acá abajo en los comentarios qué otra profesión te gustaría que investigáramos. Te invitamos a suscribirte y ver las demás entrevistas que hay en el canal de otras profesiones. Síguenos por todas las redes sociales para que no puedas perderte ninguna de las entrevistas que tenemos para ti. Por favor, regálanos un like, deseamos que te haya gustado, que te aporte algo para que puedas tomar una mejor decisión de lo que vas a estudiar. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta entrevista. Nos vemos muy pronto.